Hola, ¿cómo están viajeros, viajeras? Yo soy Carla Paniagua, Sherpa Digital de Investigación, y este es el último reto, entonces espero que estén muy listas, muy listos, porque, bueno, primero les voy a contar algo y ya después nos vamos con el reto de esta última semana. Espero que también ya se estén preparando para el examen de certificación. Si tienen dudas acerca de esta experiencia, por favor, pónganme en la sección de preguntas cualquier duda, cualquier consulta que tengan al respecto para que podamos resolver a la brevedad. Recuerden que el examen de certificación va a ser en el mes de noviembre. Entonces, fíjense muy bien, lo que les voy a contar hoy es a petición de algunos viajeros y viajeras, quienes me pidieron que les dé algunos tips para escribir muy buenos ensayos y encontré que era una magnífica idea. Así que les voy a contar que, bueno, yo he escrito algunos ensayos a lo largo de mi vida. De hecho, tengo un libro publicado que es un ensayo. Aquí está. Esta es la segunda edición, se llama El documental como crisol, análisis de 3 clásicos para una antropología de la imagen. Lo publiqué hace algunos años y bueno, la primera edición salió, no sé, en el 2007, 2008 y la segunda edición salió en el 2014. Y este es un ensayo en el cual abordo 3 documentales antropológicos que son Nanook el Esquimal, Crónica de un verano y El hombre de la cámara. Y abordo una serie de curiosidades que yo tenía en aquel entonces. Ya no las tengo porque hice la investigación y resolví mis curiosidades. Ahora tengo otro tipo de curiosidades. Y bueno, pues básicamente me inquietaban cuestiones que tenían que ver con la relación entre el documental y la ficción, la no ficción y cómo los documentales utilizan el lenguaje del cine para construir la verdad antropológica. Eh, con esto les digo, o sea, no es mi interés estarles presumiendo, simplemente les quiero contar que tengo cierta experiencia escribiendo ensayos. Después de todo, ¿qué es un ensayo? Es lo primero que habría que aclarar, ¿no? Que un ensayo es un género literario. Para mí es de los más difíciles que hay. De repente me sorprende mucho cuando en licenciatura nos piden ensayos así nomás, porque es un género que requiere erudición. No quiero decir que en licenciatura uno no pueda ser un erudito, por supuesto que sí, pero necesitas tener cierto camino andado, ¿no? Quienes son profesores y profesoras no me dejarán mentir. Entonces, para empezar, lo que hay que aclarar es que el ensayo es un género literario, ¿no? Es un género literario que requiere, creo yo, bases de datos, y que básicamente consiste en hacer una propuesta, una demostración y una argumentación en torno a cierto problema o dilema que interesa al autor. Tengo que confesarles que este es mi ensayo favorito en el mundo mundial y universal. Claro, si lo ven así, no se puede saber qué ensayo es, pero les voy a decir qué ensayo es. Es un ensayo sobre historia de México y fue hecho por el historiador Edmundo O'Gorman. Se llama México, el trauma de su historia. Y la verdad es un súper ensayo, es un gran ensayo de historia de México, es pura erudición, es súper macizo. O sea, se ve que sí se le mueve la piedra, se le movía, porque ya falleció hace algunos años Edmundo Gorman. Fue publicado por la UNAM y es un gran libro, es un poco difícil de conseguir, pero se los recomiendo muchísimo porque tiene una visión muy radical, muy loca, muy punk, así te vuela la cabeza y te hace reentender muchas cosas que nos pasan como país. Entonces, se los recomiendo un montón. ¿Qué les quiero transmitir? Pues un ensayo es para poner sobre la mesa una postura de autor y después argumentar esa postura. ¿Para qué? Para convencer al lector de que tenemos razón. Entonces, para eso se necesita primero, para escribir un ensayo, primero necesitas un problema o un dilema o un asunto que te interese. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo esta petición que ustedes me hicieron de hacer un video con tips para hacer ensayos me va a servir para recapitular algunas cosas que hemos aprendido
durante este módulo de investigación, ¿ok? Entonces, para escribir un buen ensayo, primero necesitas un problema. Te recuerdo que el problema es más fácil de abordar si lo formulas como una pregunta que empieza con la palabra cómo y que sigue siguiendo con un verbo en infinitivo que implique transformar algo. ¿Cómo mejorar tal cosa? ¿Cómo disminuir tal situación? ¿O cómo incrementar tal situación? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que necesitas para escribir un ensayo. Necesitas un problema, un dilema, una contradicción. Después necesitas bases de datos. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que necesitas datos, naturalmente, datos, data, pues, pero primero necesitas tener bases de datos en la cabeza, ¿ok? O sea, para escribir un ensayo necesitas tener una mente que está muy bien alimentada con datos, con ideas, necesitas tener un camino andado. No quiero decir que necesitas cierta edad para escribir un ensayo, sino que necesitas haber alimentado tu mente antes. Por eso, para escribir un ensayo, es necesario leer mucho, mucho. Y ustedes me van a decir qué tanto es mucho. Pues muchísimo, muchísimo. O sea, básicamente necesitas hacer un gran estado de la cuestión. Quienes han visto mis videos anteriores, los retos que he ido poniendo sucesivamente, sabrán que ya he explicado antes lo que es un estado de la cuestión. Un estado de la cuestión es un panorama profundo, sistemático, comentado, razonado acerca de lo que otros expertos han dicho sobre el tema que a mí me interesa. O sea, no puedes hacer un buen ensayo si no conoces lo que otros han dicho sobre tu tema, porque corres el riesgo de no decir nada nuevo, de repetir, ¿no? Entonces, para que no repitas y no descubras el agua tibia, para que no descubras el mar muerto, pues necesitas leer mucho. ¿Cuándo es mucho? Cuando se logra el agotamiento categorial, es decir, cuando tu mente ya se llenó lo suficiente y empiezas a encontrar la misma información. Cuando sigues leyendo nuevas cosas y vuelves a llegar a los mismos resultados, quiere decir que ya te peinaste todo lo que hay. Entonces, para eso tienes que leer un montón, te tienes que leer un montón de libros, te tienes que leer un montón de artículos publicados en distintas revistas científicas. Vivimos en una época multimedia, entonces ya leer no es suficiente, tienes que escuchar podcasts, tienes que ver videos, tienes que ver conferencias, tienes que leer memorias de conferencias, tienes que ver tweets, tienes que ver películas. Todo esto te sirve para, eh, básicamente para lograr lo que Isaac Newton solía decir, que es, estamos sentados sobre los hombros de los gigantes, es decir, tú construyes con eso bases de datos en tu cabeza y entonces tú pronuncias tu idea o construyes tu idea con base en el trabajo que otros ya han realizado antes que tú. Y entonces así te aseguras de poder hacer referencia al trabajo de otros y te aseguras también de poder completar o poder tomar distancia o poder criticar el trabajo de otros, porque los ensayos también sirven para eso. Uh-huh. Bueno, pues los ensayos se escriben, entonces, bueno, en esta época también puedes hacer un ensayo audiovisual, multimedia, ¿por qué no? Puedes hacer un ensayo en formato documental, no necesariamente lo vas a escribir, pero suponiendo que lo vayas a escribir, eh, pues necesitas ponerte a escribir. Y si te cuesta trabajo eso, digamos, para quienes hacen investigación de forma cotidiana, esto no será quizás un problema, pero tengo que decirles que yo hago investigación de forma cotidiana y a veces me cuesta sentarme a escribir. Entonces les sugiero la técnica de la entrevista. Uh-huh. Si te cuesta trabajo empezar a escribir, entonces primero formula un mapa mental muy sencillo de cuál es el problema que te interesa, ponte a leer un montón, elabora tu estado de la cuestión, que eso sí o sí lo tienes que hacer, es sine qua non, no es negociable, lo tienes que hacer, y después pídele a alguien más que te haga una entrevista acerca de tu tema. Esa entrevista grábala y transcríbela.
Y eso te va a forzar a empezar a escribir y te va a dar claridad sobre el tema que te interesa, te va a obligar a empezar a argumentar. Un argumento que es un razonamiento. Entonces no basta con repetir lo que otros han dicho, sino es importante tomar una postura con respecto a lo que otros han dicho. ¿De acuerdo? Y jugar a la técnica de la entrevista te va a servir para empezar a hacer eso. Es muy, muy importante, les va a parecer obvio, pero no lo es. Se los digo porque yo leo ensayos muy cotidianamente, no solo porque soy profesora de posgrado, sino porque soy editora científica, entonces pues leo ensayos con cierta frecuencia, tanto de estudiantes como de profesores, y no les puedo decir las barbaridades que leo a veces. Bueno, sí, se los estoy diciendo ahora, nada más no les voy a decir quién las escribió. Y sí es muy importante que lo que sea que escriban, lo escriban correctamente. Vivimos en una época en la que no se puede obviar la ortografía y además tenemos, por fortuna, muchas herramientas que nos permiten poder corregir nuestra escritura. Entonces, es muy, muy importante que lo que sea que vayas a escribir esté escrito de manera correcta. Por cierto, quienes tengan duda acerca de qué estructura debe tener un ensayo, pues aquí les voy a poner una estructura básica. O sea, un ensayo yo suelo explicarles así a mis estudiantes. Esto lo estoy tomando de un libro que se llama The Craft of Research. Lo primero que tienes que hacer es construir como un arbolito donde al centro del árbol pones tu afirmación o eso que quieres, ese gran asunto que tú quieres afirmar o demostrar. Y luego, como sustento de ese árbol, como sustento de ese núcleo, vas a explicar o vas a diagramar, vas a dibujar cuáles son tus razones, ¿no? ¿Cuáles son tus razones para hacer esa afirmación? Y luego, las raíces de esas razones o el sustento de esas razones van a ser tus evidencias. Evidencias. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer para escribir un buen ensayo es hacer una cadena lógica entre, perdón, no sé por qué idiotez lo escribí en inglés. Lo escribí en inglés porque en el libro está en inglés, entonces así viene en el libro, les ofrezco una disculpa. Entonces, lo que tienes que hacer es escribir tus grandes afirmaciones, tus grandes argumentos, después apuntalar estos argumentos con tus razones y después apuntalar esas razones con las evidencias propias o ajenas, pues pueden ser tus propias evidencias obtenidas a través de experimentos, a través de trabajo de campo o a través de entrevistas, o pueden ser evidencias ajenas retomadas de otros estudios y citadas, por supuesto, porque pues no se vale plagiar. Eso me parece más que obvio. Bueno, entonces seguimos. Aquí ya tenemos, hay que leer mucho, ya les dije lo más importante, todo esto ya lo dije. Bien, muy importante, para escribir un buen ensayo no hay que echar rollo. Entonces yo ya me tengo que apurar porque si no yo estaría cayendo en contradicción. No hay que echar rollo, ¿ok? Cero paja, hay que ir al punto. Quiero que vean cómo este que es mi ensayo favorito en la vida es, es corto, en realidad, y es un ensayo sobre la historia de México, 119 páginas, al punto. Entonces, no echen rollo. Muy importante, usen aparato crítico, eso es ineludible, es decir, un sistema de citación, ya sea APA, MLA, Harvard, Chicago, el que más les guste, un sistema de citación estandarizado, muy, muy importante. Luego, ya que terminan de escribir, dénselo a leer a alguien que no necesariamente los ame mucho, como su mamá, por ejemplo, no se lo des a leer a tu mamá porque ella te ama mucho y te va a decir que es fabuloso lo que has escrito, dáselo a leer a alguien que no sienta amor por ti. No se lo des a tu novio, a tu novia, sino a un compañero o a una compañera, ¿ok? Alguien que sea como agudo contigo, que le gire la piedra y pídele que te dé su opinión. Puede ser a lo mejor un compañero o compañera de clase que también esté haciendo un ensayo y entonces lo intercambian y se dan mutua retroalimentación.
Hay gente que no lo sabe, pero se los cuento. Este es un secreto muy importante. La investigación no se hace en solitario. Este tipo de ejercicios son fundamentales para poder producir. O sea, sí tenemos que colaborar con los demás. Después, ya que recibas retroalimentación, tienes que desescribir. Desescribir es tan importante como escribir. Es decir, tienes que corregir el manuscrito y limpiarlo, limpiarlo, limpiarlo y decir qué puedo decir con menos palabras. Quitar, 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 corregir, cambiar de lugar, afinar, afinar, afinar. Luego te tienes que preguntar qué apoyos visuales pueden ayudar. No adornos, no le pongas adornos. Los ensayos no llevan adornos, ¿ok? No le pongas adornitos. Ponle apoyos visuales que sean relevantes y que añadan información y que hagan todo más fácil de leer, más fácil de entender, más didáctico, más gozoso, ¿ok? Entonces, añade una capa de información visual. Y finalmente, publica tu ensayo. Publica tu ensayo. Si ves que no lo vas a poder publicar en tu universidad, abre tu propio blog en WordPress o en Medium, donde puedes tener tu blog gratuitamente y públicalo ahí y dalo a conocer en tus redes sociales. Es muy importante divulgar la ciencia, entonces no dejes de comunicar el resultado final. Listo, esos son mis tips para escribir un buen ensayo. Por supuesto, me encantará saber qué ensayos has elaborado, qué ensayos publicaste. Entonces, no dejes de taguearme si ese es el caso. Mi Twitter es arroba Cirila-Thompson. Me va a encantar saber de tus ensayos. El último reto de esta comunidad, de la comunidad de investigación en innovación, va a ser: cuéntame tu experiencia con este curso, cuéntamela con un meme. Publica un meme en el canal que voy a abrir para eso. Entonces, cuéntame tu experiencia en innovación con un meme. Ese va a ser el reto semanal, ¿ok? Y si tienes alguna duda, requieres más información o tienes algún comentario, por favor, me va a encantar saber de ti. Escríbeme capaniagua@centro.edu.mx. Muchísimas gracias.